comunicación política está en pañales, lo ha dicho Nancy Arellano, ella es especialista venezolana que, por cierto, atención colegas, va a brindar un taller de Politin para periodismo este 18 de febrero. Y es importante en nuestra labor informativa y en plena campaña electoral no solamente darle la cabida, respetando por supuesto la libertad de prensa y expresión de los candidatos y también de los ciudadanos que quieren mantenerse informados y escuchar a todos, pues también hay que ser cautos en las propuestas. Parte de la campaña es eso, escuchar un festival de anuncios, ¿no? Pero no muchos preguntamos el cómo hacerlo. De esa manera brindar un mensaje un poco más fácil, amable, sencillo, digerible, ¿no?, al elector. Nancy Arellano nos acompaña. Bienvenida, Nancy, muy buenas tardes. ¿Cómo te va? Muchas gracias, muy amable, Nicolás. Bueno, hemos tratado aquí el tema de la comunicación política y ciertamente sí, está en pañales y uno se da cuenta ya en carrera, lamentablemente, cuando poco es lo que se puede hacer. Ahora, la comunicación política, primero, el que da el mensaje y el mensajero también. Es decir, acá nos equivocamos todos. Claro, hay un proceso que se ha evidenciado en el siglo XXI, que la sociedad se ha vuelto más compleja, la información más inmediata y abundante. Además, la conquista de la democracia en el siglo XX viene haciendo que vayamos a una segunda fase. Ya la gente quiere más. Ya hay voto directo, ya la mujer vota, ya las minorías tienen voz. Ahora, ¿qué viene? Hay deudas históricas que ciertamente no se han zanjado y que tienen que zanjarse. O sea, un tema de acceso a bienes básicos, por ejemplo, servicios básicos en el Perú, todavía son tareas pendientes, pero la comunicación política tiene hoy día un impacto mucho más específico, porque se ha vuelto mucho más compleja la relación entre el poder y la gente. Y al complejizarse esta relación, hay más demandas y más posibilidades de decepción. Yo comentaba en un artículo que hay dos fenómenos que veo claramente en el Perú. Por un lado, la antipolítica del defraudado, aquel que no cree en el establishment. Que no quiere saber nada. Exacto. Y la apolítica del asqueado. Entonces, la antipolítica del defraudado se va por el outsider, se va por las figuras nuevas, porque... Por el cambio. Exacto, porque quiere un cambio. Pero reconoce en la política una forma de satisfacer sus necesidades. Correcto, una necesidad. La política del asqueado sí tiene otro componente, y es que no cree en la política. Si nosotros juntamos esto con las cifras que recién publicó RENIEC, específicamente diciendo que la población 18-39 años suma el 52.54% de la población electoral, tenemos que esos 12 millones de votos concentrados en esta generación, estoy hablando de una generación que tenía 14 años en 1990, estoy hablando de una generación que viene a adquirir una conciencia política prácticamente a finales de los 90, correcto, y que tiene otras expectativas de la clase política. Y que tiene otro recuerdo, o si tiene alguno, por lo que le dicen los padres probablemente, del gobierno de Fujimori. Así es. Ahora, esta cifra está en la mayor medida, ¿consideras tú, repartida entre la experiencia que puede haber sido lo que ahora se está convirtiendo en el mal menor? Claro. Y también el cambio, Guzmán, es decir, se están repartiendo estos dos conceptos que señalas tú. Claro, dependiendo de la clase social y la imagen que han creado los distintos candidatos. Porque, claro, todavía la clase política sigue comunicando unidireccionalmente, ¿no? Ellos presentan una imagen y pescan, de acuerdo a aquel que empatiza, o mejor dicho, aquel que simpatiza con el candidato. Si hablamos de empatizar, es porque hay una conexión bidireccional. La conexión bidireccional entre los candidatos y sus segmentos es poca. Si nosotros vemos las cifras de votos duros de los distintos candidatos, las cifras realmente difieren del resultado de cuál es la intención de voto. Por ejemplo, Fujimorismo está sobre el 22%, pero por ejemplo, García, si mal no recuerdo, está sobre el 5% de la cuota electoral que plantean. ¿Por qué? Porque la adhesión es baja, y la adhesión es baja frente a la intención de voto, y la intención de voto es movible a lo largo de las semanas, porque la comunicación es unidireccional. Ahora, que prácticamente sí, pero siguen siendo unidireccionales. ¿Por qué? Porque el mapping que debe hacerse desde la clase política no se ha hecho. Hay un fenómeno, por otro lado, de las encuestas.
Las encuestas te presentan al caballo ganador y las mejores estadísticas. Exacto, te dan el menú, digamos, y tú eliges entre estos 5, pero hay 20. Estos votos de la antipolítica y la política se van colocando. Se van colocando sobre mi caballo ganador, como si fuese un libro de estadísticas y no un país. Por eso el fenómeno Guzmán, de pronto, de que no aparecía, apareció con 5% y la gente dijo, este señor, ¿quién es? Y la gente va, lo que sí está claro en nuestro país, no sé si pasa lo mismo, o bueno, pasaba, perdón, en Venezuela, en democracia, la gente siempre quiere un cambio. Claro, la gente busca un cambio. Va a querer cambios. El tema es, los cambios no son una cosa monolítica. El peruano no es yo no puedo decir que el peruano es así o asado. O sea, yo no puedo hablar de una sola caracterización del peruano. El peruano es complejo y diverso. Y no es lo mismo la gente de determinada edad que de otra edad, y no es lo mismo si está en Lima o está en provincia, y no es lo mismo si es un profesional independiente, así es un empleado, y no es lo mismo si vive en Los Conos, si vive en el centro. Entonces, se dan los grupos de interés y ahí de donde debe haber la conexión. Pero no es casualidad, pero no es casualidad que Guzmán haya aparecido con 5 y después haya duplicado prácticamente. Es como que la gente ha dicho, hay alguien nuevo, voy a escucharlo por lo menos, ¿no? Claro, pero si ese fenómeno se da en una semana, es farándula política, no es capitalización de grupos de interés. Es mediático nada más, por el momento en la lectura de la última encuesta. ¿Y cómo hacemos después en democracia, ya en gobierno, para tener el control sobre la agenda pública? Que es una de las características más importantes de la democracia. ¿Cómo hacen los medios de comunicación para poder entender si la capitalización de poder respecto de los grupos de interés que tiene un candidato, o mejor dicho, quien tiene un gobierno que fue legitimado a través del voto, tiene realmente legitimidad en ejercicio? ¿Cómo los medios pueden entender si se están atendiendo las demandas, si no hay microsegmentación de la información y si no hay segmentación de los grupos de interés? Ese es un buen concepto, porque el peruano lo que ve es la figura, y la encuesta te muestra la figura, pero uno no va más allá, ¿no? ¿Con qué equipo va a gobernar? Y después nos estamos quejando porque los gobiernos de turno no tienen cuadros. Ahora, la microsegmentación habla más bien del voto duro, ¿no? Y esto creo, me parece, se da más en el fujimorismo. Bueno, por eso yo comentaba que el fujimorismo es el único que ha macrosegmentado. De hecho, cuando analizas de acuerdo a las generaciones, la relación de su cuota actual, es el grupo más equilibrado. Más equilibrado. Está 30, 30, 30, 30, 32, 35, 33, y es 31. Un voto, digamos, que no es permeable, no va a cambiar. El duro del fujimorismo, según la última estadística, fue 22%. En la elección pasada. En la métrica que han hecho actualmente de intención de voto duro. Pero en la intención de voto, seguridad de voto es 22. Intención de voto, la fotografía del momento es 32. Hay un 10% que puede ser movible si el fujimorismo no capitaliza a través de grupos de interés. Lo mismo pasa con Guzmán. Guzmán podría seguir creciendo si capitaliza por grupos de interés. La gente quiere verse dibujada en la foto. La resolución de la fotografía hoy día es HD. Entonces, si yo aparezco en una fotito así sea chiquitito, yo pongo la lupa y sé que estoy allí. Es lo mismo que tienen que hacer los candidatos con su comunicación política. Ahora, perdón, con Guzmán se decía, Guzmán es un peruano típico, digamos, ¿no? El peruano que quiere ser emergente, que quiere triunfar, que de pronto comenzó abajo. Los peruanos nos reflejamos con Acuña, perdón. ¿Estamos hablando de Acuña? De Acuña. Estaba pasando Acuña. Sí. Aunque Guzmán también va con ese mensaje. Y eso, ese sentimiento de superación. Así es. Pero lo de Acuña me parece que está mucho más en la luz, ¿no? Porque además por el tema del plagio, sino porque él se vende como un peruano como tú, digamos. Esa es un poco la... Claro, pero el tema es que ciertamente él puede dibujarse, y lo ha hecho, en un sector. Ese sector es el que le da el porcentaje que tiene. Y me parece un poco que ha quedado ahí. Ningún candidato puede cerrar tanto la imagen y el discurso en un solo grupo, porque va a establecer su propio techo. Cuando Acuña pretende dibujar una imagen muy popular y su discurso en un 80% es popular, él pone su propio techo comunicacional. Cuando PPK establece un discurso meramente racional,
no usa figuras de dibujo, visuales, para la gente que No de explica. repente no tiene mucha formación, pero sí puede entender, porque el electorado, sea del estrato que sea, siempre puede entender. Bueno, Si no es un irrespeto y usted no es un demócrata y no se lanza. Correcto. Bueno, los resultados uno Claro. los quiere entender, Pero además. a esas debilidades es porque no abren el discurso en decir, ok, ¿cómo quiero llegar? ¿Cuáles son mis segmentos? ¿Y cuál es el fuerte que hay en el discurso para ofrecer a cada uno de los segmentos? Y además no hay equipo, porque el equipo que viene a ser en este caso los congresistas, que son los otros que se van a validar, Son los en que estas no aparecen elecciones, todavía, ¿no? deberían especializarse. Empezar a Estamos aparecer. hablando de que es el poder legislativo y el ejecutivo. O sea, el Perú puede ofrecer, como pocos países que tienen esas dos elecciones en un mismo momento, un plan de norma, de orden a través del legislativo y de ejecución a través del ejecutivo. Bueno, es que lo que vemos en campaña, perdón, es simplemente una réplica de lo que son los partidos políticos en nuestro país. Así es, pero es que el tema es que ya no se trata de los partidos, porque este segmento al que específicamente yo he dedicado mucho tiempo, que es el segmento conocidos por algunos como millennials, incluso hablamos de los millennials primigenios, que son la gente de los finales de los 80, y que es este grupo que corresponde hoy al 52% del electorado, no cree en los partidos. O sea, es el paso del militante al activista. Claro. Es el paso de lo local a lo local. El ciudadano actual no desconoce la realidad internacional. Quiere mantener su peruanidad, pero inserta en un mundo. Quiere que no haya límites. Quiere disponer de la última tecnología. Quiere acceder a la formación. Por ejemplo, yo venía, me trajo un señor taxista y él me comentaba que su hijo había estudiado en La Vallejo y que después había entrado a la San Marcos con mucha ilusión, porque él quiere que su hijo logre dar un salto que él no pudo. Entonces, esas expectativas de movilidad de clase, de policlasismo, de activación, de llegar el mensaje a conectar con los nuevos segmentos, de lograr empoderar los segmentos más importantes. Eso falta mucho. Falta muchísimo. Y ahí la labor de los medios de comunicación es muy interesante, porque hay mucho material para enriquecer el debate. Todavía falta, ¿no? Definitivamente, Así pero es. se le ve un poco todavía gaseoso. El discurso del presidente Humala, que llegó al poder, era mucho más confrontacional. Claro, Y porque él era, estaba capitalizando de era alguna antisistema, digamos, en claro, el momento, el ¿no? movimiento de los indignados. Como que ha sea, tenido pero fenómeno. el tema es que capitalizó. Sí, acá no estamos de vemos que acuerdo. nadie capitalice, solamente Keiko Fujimori con el fujimorismo que recuerda a su padre, ¿no? Porque de ella tampoco se ven grandes propuestas. Claro, ella quiere ahorita desligarse desde las últimas semanas. Y Guzmán aparece como un outsider que no lo es porque ha sido un funcionario de este gobierno, pero... Claro, pero Guzmán quiere plantearse desde una perspectiva empoderada, ¿no? También, yo un estuve poco dentro más. del monstruo de Claro, la y me administración fui. pública Y fíjate que yo he sé sido cómo es el monstruo exitoso, por he dentro. trabajado en el BID, he sido exitoso, pero he nacido, tengo familia Exacto. de Pero una el tema región del es país. que la articulación de una presidencia exitosa, de una candidatura exitosa, en mi opinión pasa por un proceso que es Hay el que mapping, tomarlo más en serio, claro. el mapping, Claro. la determinación de los grupos de interés que realmente pueden permear la vida social cotidiana y hacer el mensaje íntimo, personal, y el voluntariado estratégico. No basta con visitar entonces casa Sí tienes por que casa. visitar casa por casa, pero cuando hablamos, por ejemplo, de voluntariado estratégico, estamos hablando de visitar, de conversar, de obtener una información, Claro. de compartir, ¿Qué cosa de quieren? buscar ¿Cuál es tu inquietud? recomendaciones, de canalizar como profesionales de frontera, porque al final los voluntarios estratégicos dentro de una agrupación política son un profesional de frontera entre los actores sociales y los actores políticos. Por eso se da el paso entre los partidos tradicionales y el activismo político. Correcto. Bueno, muchos de los candidatos, y ya con esto termino, incluso no leen, para el parecer. Sabemos que no preparan ellos el plan de gobierno, está clarísimo, Claro. pero muchas veces no Hay lo muchos leen. que no. Entonces entran en contradicciones. Y muchos de esos, ya que hablábamos de Guzmán, por ejemplo, no tienen un escudero, no tienen un vocero, alguien Claro. que salga a dar la cara por ellos. Porque Es que la comunicación política Porque- en gobierno correcto. es muy importante, en partido es muy importante, y como cuarto poder, la comunicación tiene que también ser de es frontera. verdad. Y bueno, valga en verdad, los medios siempre van a tratar de buscar el error, Claro. el tropezón. Es que eso está bien, Es lo que hay vende, que buscar ¿no? el equilibrio, ¿no? No podemos tampoco desconocer, bueno, que todos
disfrutamos de las revistas Exacto. de farándula. Exacto. La política siempre va a tener su tope, pero no podemos hacer de la farándula el protagonista de la política y después quejarnos de los resultados. Nos ha ganado el tiempo, pero me gustaría invitarte de nuevo, Nancy, No, tranquilo. para que nos cuentes además, 18 de febrero, jueves, 7 de la noche, un teléfono, alguna Sí, claro, dirección? mi Twitter es @Nancy Arellano y nos pueden revisar también en www.politin, se escribe como marketing, Como, es un claro, acrónimo de ING, política y marketing, ajá, el gerundio. punto, PE. Perfecto, perfecto. Ahí estamos a la orden. Y te invitamos de nuevo para seguir analizando. Nos ha Claro que faltado, sí. varios, son 20 candidatos, hemos hablado creo que de 3 o 4 Sí, nada más. de cada uno hay bastantes cosas que decir. Gracias, muy amable. Nancy Arellano, Gracias a ti. especialista venezolana en comunicación política, abordando cómo está la comunicación precisamente, ¿no? En esta materia todavía estamos en pañales, ha señalado Nancy. Ojalá que con el calentamiento de la campaña los candidatos también, en la flaqueza, digamos, también vean pues que este tema es muy importante. Nos despedimos, gracias por habernos acompañado. Tengan muy buenas tardes. Ya viene Rocío Aliaga para una nueva edición de 7.3 Noticias. Permiso.